De los años 40 a los 70, el Partido Revolucionario Institucional, en su práctica hegemónica del poder, implantó en el país una economía cerrada y proteccionista de tipo keynesiano. Los años 70 en particular significaron una agudización de estas prácticas que condujeron a la nación a contraer una gran deuda pública y externa que su sucesor José López Portillo se propuso resolver sin éxito, principalmente tras decidirse a basar la solvencia económica del país en el mercado internacional a través del petróleo. Naturalmente, las acciones llevadas por estos gobiernos no solamente se correspondían con los intereses económicos de los políticos priistas, también eran un intento por restablecer el status quo debilitado tras el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. No obstante, el mercado internacional no le proporcionó al gobierno mexicano las condiciones necesarias para satisfacer sus expectativas, y la economía basada en el petróleo terminó por hundir al país en una situación aún más precaria. El auge y colapso petrolero trajo consigo no solamente cambios económicos, sino también la transformación política en el país, con la aparición de un nuevo modelo, el neoliberalismo. El auge, se esperaba con fervor, ayudaría a superar la crisis de aquellos años. Sin embargo, con el fin del sistema de Bretton Woods y la serie de cambios que trajo, inició este nuevo proceso mundial del neoliberalismo, que se reflejó principalmente con la aparición de la tecnocracia en el poder con Miguel de la Madrid, siendo su principal representante Carlos Salinas de Gortari. Su proyecto claramente iba dirigido a esta nueva ideología, reflejándose principalmente en la creación de un tratado de libre comercio con Norteamérica y Canadá y las modificaciones a las leyes agrarias y la explotación de hidrocarburos. Por último, podemos decir que esta época de auge no duró por mucho tiempo y el descontento se hizo notar, principalmente con la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y los asesinatos ocurridos al final de su sexenio. Por ello, no fue extraño que su sucesor, Ernesto Zedillo, culminara con la transición partidista en el poder en el 2000. Durante los últimos años del siglo XX, el PRI se había ido debilitando a lo largo del país y la presencia del Partido Acción Nacional en los puestos del gobierno significó un síntoma del posible rumbo que tomaría la política del país. Además de la oposición panista, que suele ser catalogada como de derecha, también aparecieron otros partidos gracias a las reformas políticas que empezaron a implementarse desde 1977. Para inicios del siglo XX, el mapa político estaba dividido entre el PRI, el PAN y el Partido de la Revolución Democrática, catalogado como de izquierda. La llegada de Vicente Fox al poder en el año 2000, que se presentaba como el fin de la hegemonía priista y por lo tanto de los resultados poco gratos de sus últimos gobiernos, resultó poco satisfactoria, y durante el sexenio se hicieron evidentes dos aspectos relevantes: la fuerte existencia de ideas conservadoras entre los miembros del partido en el poder, así como la participación conjunta entre empresarios y gobierno. La transición representa una ruptura entre el pasado y un tiempo socialmente nuevo, que, en el caso de México, va definiéndose poco a poco por el agotamiento y la renovación del modelo de desarrollo económico. Ello supone un choque ideológico, por una parte de la clase política tradicional que por medio del poder recurre insistentemente a modelos tradicionales, y otra que apela a símbolos que promueven la racionalidad del Estado. En el caso de México, una de las transiciones más importantes fue la entrada del neoliberalismo y la clase política que trabajó para consolidar este nuevo enfoque económico y político. Por supuesto, no es posible esperar que todos los proyectos logren de manera eficiente sus objetivos. En este caso, fue basar la economía del país en la producción petrolera. Además, como pudimos observar a lo largo de este breve recuento, los procesos que condujeron al cambio estructural del país no pueden ser vistos, y menos aún estudiados desde la perspectiva de escenarios o momentos aislados. El largo camino que conduce a la reestructuración política y económica de la nación se halla conectado en el tiempo y se relaciona con los procesos que sucedieron a lo largo del mundo y que no son menos importantes, especialmente en la era de la globalización neoliberal.